Sabes que lo que dijo su profesora es verdad. No es solo la falta de sus padres, son demasiados cambios. Además ha tenido que cambiar de país, de amigos. Tener un perro le ayudará a abrirse. Ya la ves, desde que sabe que va a tener uno no para de dibujar su perro ideal. Pero la cuestión es qué raza, porque nosotros no entendemos nada de perros. Ya. San Google. Lo buscamos en el móvil. Ya de pedir yo quiero un perro que pueda salir a correr conmigo. Así que no podrá ser ni muy pesado ni muy pequeño. Tendrá que aguantar mi ritmo. ¿Lo viste? El perro que corría con el chico era como el de mis dibujos. Pero el tuyo es un perro imaginario y nosotros tenemos que buscar uno de verdad. El perro saldrá a correr contigo, pero mi padre seguro que lo querrá sacar en sus paseos diarios. O sea que tiene que ser un perro muy equilibrado, porque ya sabes cómo va mi padre. Ya. Pasito a pasito, con el bastón, o sea que tiene que ser tranquilo. Seguro que va a querer llevarlo a ver a sus vacas. Así que tiene que ser un perro que no se asuste de animales grandes y que tampoco los ataque. Tía, ¿y ahora lo viste? Mi perro ideal existe. Lo siento, cariño, no lo he visto. Lo importante es que el perro es para Neil. Y si queremos que le sirva para hacer amigos, tendrá que ser un perro muy cariñoso con los niños. Hola, ¿puedo pasar? Tengo que devolverle esta pelota a un perro. Sí, ven conmigo. Oh, ¿y la niña? Miremos allí donde están aquellos perros. Sí, vamos. Oh, mi pelota, muchas gracias. Hola, mira, ¿has visto una niña así de 8 años, morena? Morena, de pelito por aquí, con una camiseta gris. Sí, está dentro con sus amigos, pasándoselo bien. No os preocupéis que está bien, pasad a buscarla. Gracias, Nada. ¿Veis cómo el perro ideal existe? Es un can de Pacheiro.